Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Marina Cañardo, para quienes no me conocen, soy la directora del Museo Nacional de Arte Decorativo y en nombre del equipo de este museo les quiero dar la bienvenida y agradecerles por estar aquí esta tarde, tarde-noche, ¿no? En cualquier momento se hace de noche. Bueno, esta tarde que empieza a oscurecer y que es muy especial para nosotros porque combina cosas que nos gustan mucho, ahora les voy a contar. Pero esto forma parte de Pieza Única, que ya se empieza a despedir, esta idea de poner una pieza en el centro de este gran hall y ver qué pasa, quedarnos un rato. Esta idea de tener una pieza única nos pareció muy hermosa para poder concentrarnos en algo puntual y a partir de esa obra, tuvimos aquí un cuadro, tuvimos aquí los biombos que están atrás, tuvimos también, bueno, ahora tenemos esta escultura. Volviendo a Pieza Única, cada vez esta pieza nos inspira muchas cuestiones, a veces un concierto, a veces una charla. Hoy es una charla que da aromas, que da olores, aromas. Yo sé que aromas le gusta, así que tiré esa palabra a propósito. Y quien va a dar esta charla también es una combinación que nos encanta, porque es perfumista y es museógrafa. Y esa combinación de saberes nos parece que es un blend, no sé si está bien dicho acá, sí, es un blend que es muy productivo y a la vez nos gusta mucho pensar que los museos también son lugares para ir a oler, ¿no? Uno piensa que el museo es para ir a ver una escultura, a escuchar un concierto, ¿por qué no ir a oler a un museo? Entonces hoy Liliana Pañota, de ella se trata, nos va a contar qué aromas le inspiró esta escultura, esta fantástica gorgona de Alberto Lagos, un escultor argentino. Así que pido un gran aplauso y un gran agradecimiento para Liliana. Vamos a comenzar. En Grecia, en la antigüedad se usaban muchos perfumes, muchísimos. No tanto como llegó el mito hasta hoy, de que en realidad se usaban para suplir el baño diario, porque los griegos, por ejemplo, eran muy limpios, pero era usual que se compusieran perfumes. Con los griegos en especial pasó algo muy curioso. Ellos consideraban que eran los creadores del perfume. Vieron que los griegos en realidad tenían una vida bastante mezclada con los dioses, o sea, era como que los dioses bajaban a las ciudades y andaban entre los humanos y se enamoraban humanos y dioses. Bueno, ellos consideraban que en realidad el perfume lo había creado Afrodita y que había creado una rosa porque quería crear algo muy hermoso, pero mientras la creaba con una espina de la planta se lastimó un dedo y entonces en vez de una rosa blanca quedó una rosa roja. Cuando la vio le gustó tanto que decidió ponerle perfume. Ellos decían que de ese modo había nacido el primer perfume y por lo tanto ellos eran el origen verdadero del perfume. La verdad es que el perfume se remonta mucho más atrás que esta historia griega, porque lleva por lo menos 10.000 años, pero bueno, vamos a centrarnos en este periodo de la historia en donde algo de razón tuvieron en el hecho de ser los primeros que hicieron perfume líquido, y se trató de una gran fábrica que había en Creta. Durante muchos años los estudiosos consideraron que también el tema de Creta era como el tema de la diosa que había creado el perfume, pero hace muy poquito, hace 2 o 3 años, se descubrió en una excavación una gran cantidad de vasijas. La fábrica, en algún terremoto la fábrica se cayó, pero había dejado protegidas algunas vasijas que todavía tenían perfume. Entonces, bueno, algo de razón tuvieron en que fueron al menos la primer fábrica de grandes proporciones que hubo en todo el Mediterráneo. Obviamente, a Creta se supone que llegaron por los egipcios, no por Cleopatra, porque Cleopatra es bastante más acá que la civilización griega clásica, pero bueno, ellos se encargaron de crear perfumes, los tenían muy bien divididos por castas, eso vamos a ver y vamos a probar ahora,
los perfumes se dividían según quién los utilizara. Por ejemplo, el agua de rosas, yo les voy a ir pasando tiritas. ¿Saben cómo se llaman estas tiritas? ¿No? Se llaman, si vamos a oler un perfume americano les van a decir un blotter, pero en realidad se llaman Mouillet y tienen una historia muy divertida porque las Mouillet en realidad en francés significa una rebanada de pan larga y flaquita, y es que cuando en la época antigua el pan se hacía una vez y para todo el pueblo, y después se secaba y se ponía duro. Entonces, lo que hacían era, ni bien lo sacaban del horno, cortarlo en rebanadas muy finitas, y cuando el pan se secaba, ¿para qué les servía? También para reemplazar a una cuchara. Entonces, cuando hacían sus guisos y sus comidas, con eso, en lugar de una cuchara o de un tenedor, tenían ese pancito que lo iban usando. Bueno, como el sistema que usamos los perfumistas es bastante parecido al del pancito, entonces el verdadero nombre que los perfumistas le damos a estas tiritas es Mouillet. Se escribe de un modo bastante difícil, pero bueno. Lo que están oliendo ahora es un agua de rosas. El agua de rosas circulaba por Grecia como si fuera agua, porque era muy fácil de hacer, la destilaban, entre comillas, porque la hervían o la ponían, la sumergían las flores en aceite o sumergían las flores en agua y las dejaban descansar, y rápidamente el agua tomaba, como ustedes olieron con eso, un olor apenas suavecito, que era el agua de rosas. Y eso se usaba para todo, para lavarse las manos, para limpiar la vajilla, para poner en la bañera, para las termas. Los que se iban a bañar a las termas, una vez que se bañaban, se tiraban agua de rosas encima. O sea, era un uso múltiple que tenía esto, que era como el perfume más económico, porque rosas podía tener cualquiera, y más usual en toda Grecia. Después del agua de rosas, el otro perfume muy usual, y era muy usual por algo que hasta hoy conserva Grecia, que es la región de Macedonia, que eran los soliflores. Los soliflores los usaban. ¿Qué significa soliflor? Un perfume hecho de una sola flor. En general los hacían en aceite, o sea, infusionaban las flores o las hierbas en aceite, y eso era lo que se utilizaba, y utilizaban todo tipo de hierbas que venían de Macedonia. ¿Por qué de Macedonia? Macedonia es todavía hoy un lugar, un exportador mundial de hierbas. Es una región sumamente próspera y tiene una curiosidad. Ellos decían que debajo de Macedonia existía una tierra prometida donde los hombres habían decidido llevar una existencia en paz. En esa región nadie peleaba, nadie llevaba adelante una guerra, nadie trataba mal a nadie, y decían que esa región estaba regada por un río subterráneo, que era el río Alfeo. Alfeo significa en griego primordial, y que era tan próspera esa región subterránea, que la prosperidad llegaba hasta los campos de Macedonia, y entonces ahí en Macedonia se hacían gran cantidad de perfumes como esto que van a oler ahora. Este que van a oler ahora es un perfume de flores blancas. Eso era muy fácil de hacerlo, lo infusionaban en aceite, dejaban las flores en aceite durante un tiempo, y bueno, y eso eran los soliflores, ¿sí? O sea, se podía hacer con una hierba, con una flor, con lo que uno quisiera. Y llegamos a los atletas, algo que era muy conocido en Grecia, había cantidades de ellos, eran atletas. Ellos le daban mucha importancia al deporte y a la salud del físico, y los atletas no utilizaban un único perfume para
para su cuerpo. Ellos usaban, por ejemplo, para el cabello, aceite de mejorana, para el torso, aceite de palma, para los brazos, aceite de menta, para las rodillas, aceite de tomillo y en los pies, aceite de orégano. Y después se ponían polvos encima de estas hierbas. Después se los sacaban, cuando terminaban de hacer ejercicio, se los sacaban con una espátula que se llama estrigil, que tenía forma curva y que limpiaba, claro, porque todo eso no lo podían sacar de otra forma, tenían que sacar con espátulas. Y bueno, ellos decían, la creencia era que un buen aroma no solamente servía, ya tenían ideas como de aromaterapia, que un buen aroma podía sanar el cuerpo, pero además era fundamental que alejaba los malos espíritus. Entonces había que ponerse muchísimo de todo. Vamos a hablar algo de cómo olían los atletas. Esto es una prueba de cómo podía oler un atleta, ¿sí? Con toda esa mezcla de aceites. Tiene algo de canela, tiene algo de almendras, espérate que miro qué más tiene orégano, tiene algo de menta, tiene aceite, está hecho sobre aceite de palma. Pero ven que era un olor fortísimo. Bueno, así olía más o menos un atleta. Y ahora sí vamos a llegar a las gorgonas. ¿Quiénes eran las gorgonas? Hay dos mitos, yo les cuento, cada uno elige el que más le gusta. En realidad, el mito más sólido que llega hasta nosotros hoy es que las gorgonas eran tres: Medusa, Esteno y Euríale, que eran tres hermanas, pero pareciera ser que en realidad la gorgona original fue Medusa. Las otras dos surgen después como con algo muy curioso, porque todas estas representaciones en Grecia eran de a tres mujeres. Por ejemplo, las cariátides, que son tres, y por ejemplo las Hespérides. Las Hespérides eran las representantes del jardín, seguro han escuchado la mención del jardín de las Hespérides, y hoy también representan el nombre de una familia de perfumes, ¿sí? Que son perfumes frescos, con toque floral suave. Bueno, entonces parece que cuando se dieron cuenta que la tenían a Medusa sola y a Cariátides y Hespérides de a tres, se amplió el trío. Ambos mitos son plausibles. Medusa en realidad era la más importante de todas ellas. Se dice que era la única que no era inmortal, era hija de un dios y de una humana, y era una mujer de gran belleza y fue asignada como sacerdotisa del templo de Atenea. Atenea, saben ustedes que era la diosa de las causas justas, de la guerra, y era una mujer muy vengativa y de un carácter, se dice, tremendo. Bueno, sucede que Medusa era tan bella que Poseidón se enamoró de ella y la violó adentro del templo de Atenea. Bueno, acá volvemos a tener dos versiones diferentes. Una dicen que Atenea, cuando se enteró de lo que había sucedido, enfureció, le cortó la cabeza y el cabello bellísimo que tenía Medusa lo convirtió en estas serpientes que vemos hoy. Y la otra versión es que Medusa se suicidó y lo que hizo Atenea fue darle el poder de las serpientes en la cabellera para que pudiera convertir en piedra a cualquiera que se atreviera a mirarla. De hecho, Perseo, porque ya las serpientes las tenía y el poder de convertir en piedra lo tenía antes de morir, Perseo, para poderla matar, tuvo que hacer todo un truco de ir mirando en un espejo, bueno. Y se dice que cuando Medusa murió, de la sangre que brotó, nacieron los corales que hay en el mar Mediterráneo. La sangre tocó a algunas algas y las convirtió en corales, y nació Pegasus, el caballo alado que es protagonista de tantas historias dentro de la misma historia de Grecia. Y bueno, cuando
Medusa muere, Atenea le da la posibilidad de volverse mortífera. ¿Para qué se usa esta cabeza mortífera de Medusa? Para proteger los templos. O sea, a partir de ese momento se usa la cabeza de Medusa para poner en la puerta, arriba, en la entrada de los templos, y eso hacía que la gente cuando entraba a cada templo tuviera que bajar la vista y entrar mirando hacia el piso, en lugar de entrar con soberbia mirando hacia el frente del templo. Bueno, acá vamos a ver entonces algunos de los aromas que se podían oler en los templos. ¿En los templos qué se olía? Esto tampoco es muy rico, o sea, esto es muy fuerte, a pesar de estar diluido. Pero en los templos, ¿qué se olía? Se olía mirra, se olía olíbano, se olía sangre de drago, se olía todo lo que eran resinas de gran potencia que servían, como en el caso del olíbano, que eran en cierto modo neuromodificadores. O sea, cuando las personas estaban adentro del templo durante horas rezando y meditando y salían como un poco mareados. Bueno, todas las resinas están prohibidas para comer y todas tienen algún elemento modificador del humor. Como ven, son olores sumamente fuertes, sumamente agresivos, y van a ver que quedan durante días, no horas, durante días. Si las guardan las tiritas, van a ver que sirven durante días. Bueno, los griegos, ahora vamos a ver, porque ellos fueron en algún punto el nexo, o sea, todo este amor que sentían por las fragancias y por el cuidado del cuerpo, ellos fueron en algún punto el nexo que había entre el cercano y el lejano oriente y Europa. O sea, fueron los primeros en dedicarse, en esto sí fueron sin lugar a dudas los primeros, en exportar lo que eran los perfumes que llegaban desde Oriente, exportarlos a Europa. ¿Y qué perfumes se exportaban? Seguramente no un agua de rosas, porque el agua de rosas, hasta que hacía los tantos días o semanas por el mar, llegaba sin perfume. Esto se degrada muy fácilmente. Exportaban una serie de perfumes muy densos, como el sándalo, como el ciste lábdano, como una serie de perfumes de gran intensidad, que eran los primeros que se usaban, que fueron famosos, que se buscaron en Europa, y que durante muchísimos años, pero muchísimos, fueron las primeras fragancias, las únicas fragancias que se conocieron. Bueno, esto seguro les va a recordar algún perfume de la abuela. ¿Por qué? Porque hasta el año 1920, 1930, que empiezan a aparecer las materias primas sintéticas, la cantidad de materias primas con que se usaba que se usaban para hacer perfume eran muy poquitas, no más de 60 o 70. Y los perfumes terminaban siempre pareciéndose unos a otros. Sí, había ámbar gris. En eso también los griegos fueron los primeros en utilizar el ámbar gris. Saben que es el perfume que se obtiene de las ballenas, y es el único perfume animal que no lo han podido prohibir, porque en realidad cuando se convierte en ámbar gris ya no es un producto animal, o sea, tiene origen animal, pero ya no es un producto animal. O sea, está modificado por un tiempo desconocido que pasa en el mar, transformando su aroma.
Entonces, en esto también los griegos fueron los primeros en descubrir que este exudado de la ballena tenía un aroma muy interesante y lo utilizaban para mandarlo. Este perfume que ustedes están oliendo tiene ámbar gris, pero sintético, ¿sí? Bueno, para los que les interesa leer, hay temas muy interesantes. Bueno, Hipócrates decía, por ejemplo, Hipócrates es el padre de la medicina, decía que había que utilizar los perfumes como, no solo porque mejoraban el olor de las personas, sino también porque era una forma de higiene. Alejandro el Grande es el primero en descubrir estos perfumes en Oriente tras sus conquistas y es el primero en traer estos perfumes a Grecia porque dice que va a ser, además de muy, muy, muy buenos olores, que van a ser un gran comercio, o sea, es el primero que piensa en el comercio entre Grecia y Europa. Y sobre todo hay un libro que lo encuentran online, que es sumamente interesante, que se llama Concerning Odors. Está escrito por Teofrasto. Teofrasto era un botánico muy famoso y él escribe acerca de todas las virtudes que tiene usar perfume. Realmente es un libro, son párrafos, capítulos muy chiquitos. Si los buscan lo van a encontrar. Realmente es como muy divertido, muy amoroso para utilizar.